personajes de la palabra del Señor. Una de las intenciones que tenemos al estudiar estos personajes, hermanos, es que nosotros podamos, en cierta medida, identificarnos con ellos, con sus debilidades, con las cosas que Dios hizo a través de estos hombres, con las victorias que estos hombres también tuvieron en su caminar con el Señor, para que de esa manera también recibamos de parte del Señor ese ánimo en la vida cristiana diaria. A veces, humanamente hablando, nos frustramos un poco, pensamos que no podemos seguir adelante en nuestro caminar con el Señor, o a veces idealizamos también algunos personajes de la Biblia, recordando que realmente muchos de estos personajes, bueno, todos estos personajes eran hombres, seres humanos, pecadores, que necesitaron de la gracia, necesitaron del amor y necesitaron del poder del Señor para desarrollarse de manera constante en su vida como siervos de Dios o como hijos de Dios. El personaje que quiero compartir con ustedes durante este mes es un personaje bastante interesante en la palabra. Es un personaje incluso que es muy respetado por el pueblo judío y que incluso es un personaje bíblico tal que en el aspecto profético también tiene una importancia grande para este pueblo. Es utilizado en algunas profecías, su nombre es utilizado en algunas profecías para hacer referencia a ciertas cosas que, bueno, pasaron en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo y que también estarán aconteciendo en el tiempo futuro. Yo sé que ya algunos están ahí, mientras yo estoy diciendo estas cosas, pensando, ¿cuál será el personaje? ¿Cuál será el personaje? Bueno, no los voy a dejar más en expectativa. El personaje que vamos a estar compartiendo durante este mes es el profeta Elías. Vamos a estar hablando del profeta Elías. Es un personaje súper interesante, cuya vida es de gran bendición, de gran testimonio en algunos aspectos muy importantes. Uno de esos aspectos que vamos a estar mirando, de pronto íbamos a mencionar algunas cositas sobre eso, pero que vamos a estar profundizando un poco más en la próxima reunión de oración, es sobre la vida de oración del profeta Elías. Lo vemos en varias oportunidades en lo que la palabra de Dios nos muestra sobre él. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 17 al 21, que encontramos ahí relatada la historia del profeta Elías, encontramos a este profeta en varias oportunidades orando. También en Segundo de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos algunas cosas con respecto a la vida del profeta Elías. Sería muy bueno, hermanos, que, bueno, como hacemos siempre la sugerencia, que ustedes tomen estos pasajes y los vayan revisando en sus casas para que se vayan familiarizando un poco con algunas de las cosas que se encuentran allí, y de esa manera, cuando estemos hablando de estas cosas, ustedes puedan relacionarlas, traerlas a la memoria, conectar algunas de esas cosas con lo que ustedes ya también hayan tenido la oportunidad de leer. Entonces, encontramos la historia del profeta Elías en primer libro de Reyes, capítulos 17 al 21, y el segundo libro de Reyes, capítulos 1 y 2. ¿Listo? En esas porciones de la palabra encontramos la vida de este profeta del cual vamos a hablar. También hay un pasaje muy interesante donde se nos menciona al profeta Elías como un ejemplo. Vamos a mencionar ese pasaje solamente hoy, algunas cositas, pero con el favor de Dios vamos a profundizar un poco más sobre este pasaje el próximo viernes. Y es Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18. ¿Listos? Pero especialmente me gustaría que viésemos los versículos 16 al 18. ¿Sí? Ahí se menciona al profeta Elías como ejemplo de un ser humano que oró fervientemente delante del Señor. Bueno, pensando un poco poniéndonos un poco en contexto acerca de Elías, de su vida, de las cosas que este profeta hizo, por qué las hizo, en qué momento las hizo, cómo fue que se desarrolló su participación en la historia bíblica,
me gustaría que revisáramos algunas cositas respecto a ese contexto histórico. Ustedes recordarán que la nación de Dios, el pueblo de Israel, se había dividido en dos naciones bajo el gobierno del rey Salomón. Debido a la infidelidad de Salomón, Dios tomó la determinación que el reino sería dividido en dos reinos. El reino que quedaba en la parte norte, que estaba conformado por 10 tribus, fue conocido como el reino de Israel o también el reino del norte. Así fue conocida la parte norte del reino del pueblo de Dios. La parte sur, que estaba conformada por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, fue conocido como el reino del sur o el reino de Judá. ¿Listo? El reino del norte, el reino del sur. Israel al norte, Judá al sur. En el reino del norte, donde estaban las 10 tribus de Israel, este reino empezó con un rey que había sido establecido por Dios. El nombre de este rey era Jeroboam. Y fue un rey que desde el primer momento que comenzó a gobernar sobre las 10 tribus que estaban al norte, este hombre lo primero que hizo fue desviar el corazón del pueblo hacia la adoración a dioses falsos. Este hombre pensaba, la lógica que él utilizó para hacer esto fue, el templo del pueblo de Dios está en el sur, en Jerusalén, en el reino de Judá. Resulta que el pueblo desciende a Judá para adorar a Jehová Dios. Entonces, a mí no me conviene que eso pase porque tal vez el pueblo al ir a Judá a adorar a Dios, entonces va a hacer que su corazón nuevamente adquiera una fidelidad hacia los gobernantes que son descendientes del rey David. Entonces este hombre dijo, voy a hacer lo siguiente, voy a colocar un altar a dioses falsos. Estableció un becerro como un dios que el pueblo debía adorar y lo puso bien al norte de la tierra donde él gobernaba, el reino del norte, el reino de Israel, lo puso bien al norte, lo más lejos posible del templo, para que en lugar de que los israelitas descendieran a Judá a adorar a Dios en el santuario único que Dios había establecido allí, se fueran a ese otro lugar a adorar a dioses falsos. Y así empezó el declive de una nación que realmente se había estado tambaleando mucho tiempo entre la adoración al Dios verdadero y la adoración a otras cosas que no son Dios. Mientras David fue rey, mientras Salomón fue rey, el pueblo tenía como esa perspectiva de adoración al único Dios verdadero. Una vez que el reino se dividió y Jeroboam tomó la parte norte del reino, el pueblo de Israel se dejó influenciar por esta decisión del rey Jeroboam y empezaron a adorar dioses falsos y sus corazones se apartaron del Dios verdadero que es el Señor. Y esto continuó de esa manera por muchos años. Hubo una sucesión de varios reyes que siguieron con la misma política de adoración a dioses falsos, de adoración pagana, que no reconocían al Señor como el Dios verdadero y no invitaban al pueblo a una sincera relación con el Señor. Hasta que llegó un rey que siempre que nosotros pensamos en Elías, inmediatamente el nombre de ese rey se nos viene a la mente. En la Biblia, este rey es famoso por causa de Elías y no al revés. No Elías famoso por causa de este rey, sino este rey famoso por causa de Elías. Porque Elías realmente es un personaje prominente en la palabra de Dios, un punto de referencia. Entonces, este rey que vivió en los tiempos del rey Elías se llamaba Acab. El rey Acab fue un rey perverso de corazón, un rey con un corazón completamente apartado del Señor. Antes de Acab, cuando los reyes que siguieron a Jeroboam gobernaban, en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas encontramos la frase, estos reyes fueron malísimos, hicieron todas las maldades que Jeroboam hizo. ¿Sí? Jeroboam era el primer rey que les comenté, era el punto de referencia
de maldad para todos los reyes sucesivos. Estos reyes fueron tan malos como Jeroboam. Una vez que el rey Acab aparece en escena y su vida se desarrolla un poco más ampliamente por esta relación que tiene con el profeta Elías, entonces ahora la frase cambia. Ya no se dice Jeroboam, todos estos reyes fueron malos como Jeroboam, sino que ahora se dice estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios como el perverso Acab lo hizo. Ahora este hombre Acab es el nuevo punto de referencia de reyes malos en la nación de Israel. Un hombre completamente perverso de corazón y apartado del Dios verdadero. Este Acab hizo varias cosas terribles. Y para que empecemos a ver un poco, vamos a hablar de Elías. Recuerdo que vamos a hablar de Elías, pero otra vez, para que aprovechemos y veamos la importancia del personaje de Elías en el contexto en que él vivió, necesitamos ver qué era lo que estaba pasando en el pueblo y por qué este personaje aparece en la escena de la nación de Israel de ese momento. Así que quiero invitarlos a que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a empezar leyendo un poquito en este pasaje acerca de quién es Acab y por qué estamos diciendo todo lo que estamos diciendo con respecto a Acab. ¿Listos? Primera de Reyes 16, versículo 29. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Fíjense que ahí se notan los dos reinos, ¿cierto? Acab en el reino de Israel, hay un rey llamado Asa, que ya llevaba 8 años gobernando cuando Acab subió al trono. Asa estaba en el reino del sur, que es conocido como el reino de Judá. De ahí viene la palabra judíos. Entonces, Acab empieza a gobernar. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Samaria es la capital del reino del norte. Así como Jerusalén es la capital del reino del sur, Samaria es la capital del reino del norte. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces miren cómo la palabra de Dios cataloga inmediatamente el carácter de este hombre. Por algunos datos históricos, fuera de la Biblia, alguna información histórica extrabíblica, encontramos que Acab fue realmente un rey que realizó como rey una labor interesante, como político, si quisiéramos llamarlo de esa manera, una labor bastante interesante en cuanto a cierta prosperidad material en el pueblo, en cuanto a una buena fortificación del ejército del reino del norte. Fue un rey que hizo cosas positivas. Sin embargo, la palabra de Dios no se enfoca en toda la prosperidad material, económica, militar. En ninguna de esas cosas se enfoca la palabra de Dios aquí al describir a Acab, sino se enfoca en el carácter de este hombre. ¿Y cuál es el carácter de Acab? Un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y que hizo más mal que todos los que reinaron antes de él, incluido Jeroboam, el que antes era el ejemplo de todo lo malo, fue reemplazado. Acab lo venció, ¿cierto? Y se subió en el podio del rey número 1 que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Aquí ya la palabra de Dios nos va diciendo algo importante, hermanos. No es tan valioso los logros materiales que un ser humano pueda conseguir en su vida, sino lo que Dios ve y piensa de ese hombre. Y lo que Dios veía en Acab era perversión, perversidad. Fíjense las cosas que este Acab hizo para ganarse ese título tan prominente, número 1 entre los reyes malos de Israel. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, lo que Jeroboam hizo para él fue como un dulcecito, ¿cierto? Como una mentica, como algo insignificante en comparación con lo que Acab realizó como rey de Israel en relación con Dios. El punto de vista aquí es en relación con Dios.
Entonces le pareció poco lo que Jeroboam hizo, él añadió más. Una de las cosas terribles que se describe que este hombre hizo fue, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Entonces uno se preguntaría, ¿pero qué tendría de malo tomar por esposa a esta mujer? Es que, ¿cómo así? ¿Qué sería lo peligroso? ¿Qué sería lo malo de esto? Bueno, aquí tenemos que introducir a este otro personaje. Estamos mirando la situación alrededor de Elías. Y estamos hablando en primera instancia de un rey malo Acab. Pero este hombre se casó con una mujer que era muchísimo peor que él. Esta mujer realmente era tremenda, tremenda, tremenda. Jezabel, esta mujer con la que se casó Acab, era hija de un hombre llamado Etbaal, rey de los Sidonios. Y esta mujer era una especie de, si me permiten decirlo así, con respeto a todos los misioneros que sirven al Señor, esta mujer era una misionera de Baal. El propósito de la vida de Jezabel era instaurar el culto a Baal en la nación de Israel. Y lo hacía de una manera intencional. Esta mujer quería que la adoración al Dios verdadero, al Señor, el Creador, desapareciera completamente de la vida del pueblo de Israel. Seguramente esta mujer era un instrumento de Satanás en ese sentido, pero esta mujer deseaba y hizo todo lo posible para reemplazar la adoración a Jehová, el Dios verdadero en Israel, por la adoración a Baal y a Acera, dos dioses falsos de los sidonios. Fíjense en algo importante. Etbaal, así se llamaba el padre de Jezabel. Este nombre significa Baal existe. ¿Sí? El nombre del padre de Jezabel. Baal existe. Bueno, nosotros sabemos por la enseñanza bíblica que solo hay un Dios verdadero y es el Señor. Los dioses falsos solamente son imágenes fundidas o talladas o imágenes de madera que no pueden salvar, no pueden defenderse ni siquiera a sí mismos, nada pueden hacer. Sin embargo, el nombre de este rey de los sidonios era Baal existe. Y Jezabel, aunque no tenemos una traducción precisa de su nombre, transmite la idea de Baal como un príncipe. Baal, príncipe. Sería lo que los estudiosos de la palabra dicen que se aproxima al significado del nombre de Jezabel. ¿Y qué significa Baal? Baal significa señor y dueño. Así que aquí lo que está en juego con la entrada de Jezabel en el panorama de la historia del reino del norte de Israel, casándose con Acab, otra vez estás intentando reemplazar la adoración a Dios por la adoración a este Dios falso llamado Baal. En un sentido, lo que habían hecho los otros reyes era algo un poco menos peligroso. Voy a decir en qué sentido. Los otros reyes introducían la adoración a cosas creadas. Por ejemplo, Jeroboam introdujo la adoración a un becerro que él construyó. Otros decían que se debía adorar al sol, que se debía adorar la luna, que se debía adorar la lluvia, las cosas creadas. Pero Jehová, en algún sentido, seguía ocupando la preeminencia sobre todas estas cosas. Era una mezcla extraña que se tenía entre estos dioses falsos que los pueblos estaban considerando y el Dios verdadero. Pero Baal se constituía como un reemplazo completo a Dios, porque Baal era dueño y señor. Jehová ya no era necesario para la vida de Israel, ya no era necesario para el pueblo de Dios. Entonces, al Acab casarse con Jezabel, realmente tomó una decisión terrible que sería en prejuicio de la adoración al Dios verdadero. Entonces, ¿qué hizo Acab cuando se casó con Jezabel? Fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esta alianza con una mujer extranjera que traía una adoración falsa hizo que el corazón de Acab, que ya estaba de por sí alejado de Dios, se dirigiera a la adoración a este Dios falso, Baal.
Y fíjense lo que hizo. Hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Esto no lo habían hecho ninguno de los reyes anteriores. Otra vez recuerden que el santuario único estaba en Jerusalén, construido por Salomón, el rey de Israel, hijo de David. Y el pueblo tenía la instrucción, según la ley de Moisés, que solamente en el santuario, en el templo, era permitido adorar. Pero ahora, Acab construye un templo nuevo en Samaria, que es la capital del reino del norte, construye un templo nuevo para adorar a Baal. Está teniendo una oposición directa, confrontando directamente al Dios de Israel. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué provocar la ira de Jehová, Dios de Israel? Recuerden, mis hermanos, que el Señor había separado a esta nación de Israel como un pueblo para él, un pueblo santo, un pueblo completamente separado de las costumbres de los otros pueblos que adoraban dioses falsos, y también un pueblo que debía guardarse para adorar única y exclusivamente a Dios. Y el pueblo ignoró completamente a su Dios, aquel que los convirtió en nación, aquel que los libertó de la esclavitud en Egipto y que por siglos había mostrado su misericordia, su bondad, su gracia para con este pueblo. El pueblo, guiado por Acab y Jezabel, rechazó abiertamente a su Dios. Otra cosa más hizo Acab en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahora, esto no se muestra como algo que hizo directamente Acab, pero algo que pasó durante su reinado. Y siendo que se está hablando acerca del reinado de Acab, se coloca en cierta medida a Acab como responsable de esta situación que se está presentando. Un hombre edificó Jericó y Dios había pronunciado a través de Josué una maldición sobre Jericó. Quien reedificara Jericó lo haría, colocaría a su hijo como cimiento de esa construcción nueva. Jericó era una ciudad que tenía una maldición sobre sí. Dios no era respetado debido a las implicaciones de esta adoración a Baal. Dios no era respetado ya en la nación de Israel como debía ser, y este hombre tomó la decisión de edificar esta ciudad y lo hizo bajo el precio de las vidas de sus propios hijos. Bueno, me encantaría profundizar mucho más en todas estas cosas, pero tenemos que seguir avanzando porque otra vez el interés que tenemos es hablar de lo que podemos aprender de la vida del profeta Elías. Entonces, hermanos, fíjense el panorama en que se encuentra la nación en este momento. Una nación guiada por un rey malo, con una reina perversa, que no están teniendo en cuenta a Dios para nada, que volcaron su adoración del Dios verdadero hacia dioses falsos, que no habían hecho absolutamente nada por ellos, que ni siquiera existen, a pesar de que el Señor es Baal, significa Baal existe, sabemos que no son reales estos dioses falsos. El pueblo estaba en una corrupción tremenda porque su adoración se había desviado del Dios verdadero hacia los dioses falsos. Y esto trajo como consecuencias que el corazón del pueblo no solamente se desviara de la adoración genuina a Dios, sino que además esto trae mucho pecado a la vida de las personas. Sí, si las personas no tienen un respeto por el Señor, un respeto por su palabra, ¿cómo será la vida de estas personas? Pues obviamente una vida volcada hacia el pecado, hacia la inmoralidad, hacia la justicia, hacia la inequidad. La nación de Israel se había corrompido gravemente delante de los ojos del Señor. ¿Quería usted, mi hermano, ser el profeta o el mensajero de Dios que fuese enviado a transmitir un mensaje en ese contexto tan complicado? Yo podría decir que no quisiera ser yo el profeta que tenga que hacerlo. Pero bueno, el Señor, si es su voluntad,
nos enviará a compartir el mensaje de salvación, trayendo un poquito de aplicación. Nos llevará, si es su voluntad, a compartir el mensaje de salvación a lugares también complicados, a contextos difíciles. Y así como el Señor dio su gracia a este profeta Elías para que él cumpliese fielmente la misión que Dios le había encomendado, de seguro también lo hará con nosotros si es que Él nos está enviando a cumplir con esa tarea. De hecho, no estamos tan lejos de estas cosas. También hoy día nosotros vivimos en un mundo complejo, un mundo separado de Dios, un mundo con demasiados dioses falsos, un mundo en el que se adora al dinero, se adora a las posesiones materiales, un mundo en el que se adora al sexo, un mundo en el que se adora el conocimiento intelectual, un mundo en el que se adora el pecado, realmente se adora el pecado. Y cuando nosotros tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio con algunas personas, créanme que no vamos a ser bienvenidos para abrir nuestros labios y hablar acerca del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Dios que sostuvo a Elías como un fiel pregonero de la verdad, también nos sostiene a nosotros cuando nosotros abrimos nuestros labios para comunicar el mensaje de la salvación. Bueno, hablemos de Elías, ¿listo? Porque venimos fue a hablar del profeta Elías. O bueno, de Dios, de su palabra y de lo que a través de Elías nos enseña. Elías, el nombre de este profeta significa el Señor es mi Dios. Yahvé es mi Dios. Entonces, en contraste con lo que estaba pasando en esta nación que se había desviado completamente de la oración al Dios verdadero, aparece un hombre cuyo mismísimo nombre ya era un mensaje claro para este pueblo. Cuando las personas pronunciaban el nombre de Elías, estaban escuchando que Dios, el Señor, era el verdadero Dios y era el Dios de este profeta. Jehová o el Señor es mi Dios. Primero de Reyes capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué les parece ese mensaje, queridos hermanos? Aquí el profeta Elías se presenta sin previo aviso. No se menciona nada con respecto a él antes de esta porción bíblica. No se nos dice de quiénes eran sus padres, su genealogía. No se nos hace una introducción acerca de cómo Elías recibió el mensaje que él está transmitiendo ahora a Acab. Simplemente se nos presenta de una forma que se podría decir abrupta de pronto o de una forma sin previo aviso, se nos presenta a este profeta. Se nos dice que Elías era tisbita. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente la referencia a tisbita era el gentilicio de una pequeña población llamada Tisbe en la región de Galaad, que es una región que queda al lado oriental del río Jordán. Entonces, allá del otro lado del río Jordán vivía el profeta Elías, una zona montañosa, rústica. No se nos dice tampoco nada con respecto a la actividad profética de Elías. No se nos hace una introducción formal acerca de este hombre, pero sus palabras ya son bastante interesantes. Se presenta delante de Acab y le dice: vive Jehová, el verdadero Dios de Israel, no Baal, no los dioses falsos que han edificado, que han construido, sino Jehová, el verdadero Dios de Israel. Elías está diciéndole al rey Acab que este pueblo, sobre el cual él simplemente es un gobernante, un dirigente puesto por Dios, este pueblo le pertenece única y exclusivamente al Señor, quien es el verdadero Dios de esta nación.
Elías también tiene una conciencia clara de que él se encuentra en la presencia del Señor. Elías no estaba haciendo esto de ir a frente a Acab en su propio nombre. Elías no estaba haciendo esto bajo su propia decisión personal, sino que la palabra de Dios nos dice que él se presenta delante de Acab en nombre de Dios. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo me encuentro. Y luego viene la sentencia que el profeta Elías está expresando. ¿Cuál es la sentencia que él emite aquí? Dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, ¿por la palabra de quién? ¿Por la palabra de Dios o por la palabra de Elías? Bueno, Elías, el texto bíblico nos está diciendo, Elías, mi palabra, ¿cierto? La palabra de Elías, pero obviamente Elías, al estar hablando en nombre de Dios, lo que Elías está comunicando es un mensaje que él ha recibido de parte del Señor. Así que Dios dio la autoridad, y fíjense bien en esto, mis hermanos, Dios dio la autoridad a este profeta de que fuera su mensajero. Y le dio la autoridad a este profeta de que por su palabra, cuando Elías pronunciara esta palabra delante del rey Acab, en ese momento pararía la lluvia sobre la nación de Israel. Dios autorizando a su profeta para hacer algo extraordinario, extraordinario. Ahora, otra vez, no se nos dice la manera específica como este mensaje en primera instancia llegó al profeta Elías. Si nosotros vemos el versículo 2, en el versículo 2 se nos aclara que después de pronunciar esta sentencia sobre el rey Acab y sobre el reino de Israel, Dios le dice claramente a Elías qué es lo que va a hacer a continuación. Pero antes de eso, no, la palabra de Dios no nos dice de una manera explícita cómo fue que Dios comunicó este mensaje al profeta Elías. Podríamos deducir por la manera como interactúa el Señor con su profeta a lo largo de todo este relato, podríamos deducir que Dios también le comunicó a Elías, ve y preséntate delante de Acab y pronuncia este mensaje delante de él. Pero es allí donde quiero que vayamos a Santiago y que notemos un pequeño detalle que Santiago nos muestra con respecto al carácter de este siervo del Señor. Así que quiero invitarlos a que vayamos a Santiago, capítulo 5, versículo 17. ¿Listo? Santiago, capítulo 5, versículo 17. Les dije que vamos a hablar un poco más de la oración el próximo viernes. Ahora solo quiero que analicemos algo de este texto. Dice el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, era un hombre común y corriente, como usted y como yo. ¿Listo? Era un hombre común y corriente. Pero entonces el pasaje nos dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El versículo 18 también habla de otra oración de Elías cuando ya era tiempo de que, cuando Dios le indicó que debía orar para que volviese a llover, y Elías lo hizo de esa manera, y nuevamente llovió sobre la tierra. Entonces, hermanos, fíjense cómo lo dice la palabra. Oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora nos surge la pregunta, ¿cuándo oró Elías? ¿Lo hizo antes de hablar con Acab o lo hizo después de haber hablado con este hombre? Parece ser, hermanos, parece ser que Elías, antes de presentarse ante Acab, ya estaba orando por esto. Ya estaba orando porque no lloviese sobre la tierra durante ese periodo de tiempo. Y cuando él se presenta delante de Acab, él, con la autoridad que Dios le había dado, pronuncia una sentencia fuertísima.
No sé, hermanos, si nosotros eh, dimensionamos lo que significa que no llueva sobre la tierra durante 3 años y medio, y sobre todo en una tierra como la tierra de Israel. Esto implicaba, obviamente, una sequía tremenda, implicaba pérdida de alimentos, implicaba muerte de animales que dependían de esos alimentos, que dependían del agua, escasez, hambruna, eh, algo terrible. Por 3 años y medio, algo terrible. Imagínense, para que tal vez hagamos alguna especie de asociación de ideas y de pronto podamos tal vez ponernos un poquito en el lugar de estas personas. Imagínense que tuviésemos que estar en cuarentena 3 años y medio. ¿Qué les parece? Algunos dicen, no, genial, yo 3 años y medio en cuarentena, tranquilo. No, hermano, yo no quisiera estar 3 años y medio en cuarentena, sería terrible, sería terrible. Creo que oraría como el profeta Elías: Señor, prefiero que me lleves antes que me dejes aquí. Bueno, de eso también, si el Señor nos da licencia, vamos a estar hablando de un episodio de desánimo en la vida de este profeta del Señor, que también nos va a enseñar muchas cosas valiosas. Pero realmente, sin lluvia, 3 años y medio es algo terrible. Esa era la magnitud de la sentencia que Dios estaba trayendo sobre Israel por causa de su pecado. Para que nosotros veamos algo relacionado con esto, yo quiero invitarlos a que me acompañen a Deuteronomios, capítulo 11, versículos 16 al 17. ¿Listo? No pierdan de vista, hermanos, que estamos hablando de la nación de Dios, en el contexto de la nación del Señor, del pueblo de Israel, que estamos hablando de la ley que Dios le dio a este pueblo, de las indicaciones particulares que esta nación tenía. Quiero que vayamos a Deuteronomios, capítulo, ya les dije, ¿cierto? Capítulo 11, versículos 16 al 17. Podríamos leerlo todo para tener una perspectiva más amplia, pero por tiempo vamos a limitarnos a estos 2 versículos. Antes, Dios está hablando de la maravillosa tierra que Él les concede a los israelitas, al pueblo de Dios. Antes de este versículo 16. Leamos el 16. Guardaos pues, que vuestro corazón no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. ¿Qué tal esto? ¿No se parece mucho a lo que estaba pasando con el reino del norte? Se habían apartado, estaban sirviendo a dioses extraños, dioses que no eran su verdadero Dios, que no son el verdadero Dios, perdón. Y dice, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. Tal como la palabra de Dios nos dijo que pasó en el tiempo de Elías. La ira de Dios se encendió porque el pueblo lo había menospreciado, lo había abandonado y fue a adorar a Baal. Y fíjense lo que Dios estaba diciéndole a la nación de Israel que haría como consecuencia de haberse apartado de su Dios. Y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová os da, que os da Jehová. Allí está, mis hermanos. Es un poco, de pronto especularía un poco al hacer estas asociaciones, pero me parece que el profeta Elías era un conocedor de la palabra de Dios, era un hombre que tenía una relación verdadera con su Dios. Y no sería extraño que el profeta Elías conociera esto que nosotros encontramos aquí, las palabras de Dios como, como las palabras que Dios había dado a su pueblo a través de Moisés. Pueblo de Israel, si ustedes me abandonan, sirven a dioses falsos, entonces el furor del Señor se va a encender, la ira de Dios, y cerraré los cielos para que no haya lluvia sobre la tierra y con todas las consecuencias que eso trae consigo. Entonces, hermanos, creo que el profeta Elías, desde antes de presentarse delante de Acab,
viendo la corrupción de este pueblo, era un hombre que oraba fervientemente al Señor, diciéndole, Señor, ¿por qué no traes estas palabras que ya has pronunciado sobre tu pueblo antaño? Ahora, mis hermanos, tenemos que ver el verdadero espíritu de estas cosas, porque más adelante, bueno, Elías también fue un profeta que hizo caer fuego del cielo, para que lo tengamos ahí presente. Pero más adelante, nosotros vemos en la palabra del Señor que el apóstol Juan, cuando estuvimos aprendiendo del apóstol Juan el domingo, este apóstol Juan que era el hijo del trueno, en una ocasión que no fue muy bien recibido por una comunidad, él le dice al Señor, Señor, ¿y por qué no pedimos que descienda fuego del cielo que consuma a toda esta gente impía? Y yo pienso que el profeta Juan estaba recordando al profeta Elías y estaba pensando un poco en este personaje de la Biblia. Pero el Señor Jesucristo le dice a Juan algo que es bastante interesante. Él le dice a Juan, Juan, tú como que realmente no sabes de qué espíritu eres. Yo no he venido a este mundo para condenar, para perder al mundo. Yo he venido a este mundo para salvarlo. Entonces, ¿por qué menciono este ejemplo y digo que debemos considerar el espíritu de todas estas cosas? Queridos hermanos, no podemos ver a nuestro Dios como un Dios al cual le encanta el sufrimiento de los seres humanos. Nuestro Dios no es así, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. La palabra de Dios dice que la ira del Señor, cuando se manifiesta, dura un poco, pero su favor, su bondad, su misericordia duran toda la vida. Es decir, Dios es Dios de gracia, de bondad y de amor. Y el propósito por el cual Dios está haciendo todas estas cosas tan dramáticas, tan drásticas, tan radicales, la razón por la que Dios envía a su profeta para que este hombre vaya y pronuncie esta sentencia sobre la nación que ya había sido dada por Dios desde Deuteronomios. La razón por la que Dios hace esto, hermanos, es porque Dios desea que el corazón de su pueblo se vuelva a Él. Dios desea que la nación de Israel reaccione, que se den cuenta de que lejos de Él no hay esperanza para sus vidas, de que ellos son su verdadero pueblo y Dios los quiere de vuelta. Dios quiere proteger, quiere restaurar la comunión de esta nación que se había apartado de Él. Dios quiere restaurarla. Ese es el propósito de todo esto. Si fuese el deseo de Dios, Dios podría haberlos aniquilado con solamente una palabra. Pero este no es el corazón de nuestro Dios. Dios trae esta situación difícil, esta situación dura, porque Dios quiere que el corazón de su pueblo se estremezca para que se vuelva a Él. La razón por la que Dios envía profeta a su pueblo es porque Dios quiere que su pueblo se vuelva de todo corazón a Él. Y en esta ocasión Dios tiene que ser muy drástico. Y Dios tiene que tomar a este hombre con ese carácter que él mismo ha formado, un carácter fuerte, un carácter valiente. Tiene que tomar a este hombre para presentarlo delante de Acab y una vez más decirle, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Para terminar, hermanos, hoy en día estamos viviendo una situación complicada con este tema del coronavirus. He estado pensando un poco acerca de eso y creo que en algunas oportunidades yo mismo he orado, Señor, quita, Señor, esta pandemia del mundo. Señor, por favor, que esto se acabe. Bueno, no sé cuánto tiempo el Señor haya dispuesto en su soberanía y en su sabiduría que estas cosas van a continuar sucediendo. No lo sé, no puedo decírselos. El Señor no me lo ha dicho. No me ha dicho cuánto tiempo esto va a seguir extendiéndose sobre el mundo. Pero
Yo creo, hermanos, que el Señor utiliza estas cosas también como una muestra de amor para el ser humano, estremeciendo el corazón del hombre una vez más, para que el ser humano entienda y reconozca que solo hay un Dios verdadero y que solamente hay un Señor, y que solamente hay uno que les ama verdaderamente y quiere que el hombre se acerque genuinamente a él, porque es lo mejor que el hombre puede experimentar en su vida es tener una comunión verdadera con Dios. Y Dios desea, hermanos, que el hombre se acerque a él. Yo creo entonces que no deberíamos pedirle tanto al Señor, Señor, quítanos esta pandemia, quita el coronavirus, erradícalo, Señor, llévatelo. No creo que deberíamos pedir eso, sino más bien, Señor, glorifica tu nombre en estas circunstancias. Señor, que tu nombre sea conocido, sea exaltado y que los hombres puedan volver su mirada a ti. Creo que si nosotros lo hacemos de esa manera, encontraremos en el Señor una respuesta poderosa, afirmativa, así como fue la respuesta que Dios dio en el tiempo de estos reyes malos y la manera como Dios utilizó a este siervo suyo, el profeta Elías. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Espero de todo mi corazón que esta reflexión haya sido de bendición para ustedes y vamos a seguir con el favor de Dios hablando acerca de Elías Tipita, el siervo del Señor. Me gustaría orar, queridos hermanos, ahora y luego continuamos con nuestro tiempo de oración. Querido Señor y Dios, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, porque tú nos hablas a través de ella, porque tú edificas nuestras vidas a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque en verdad tú nos amas, Dios, y deseas, Señor, que tengamos una relación continua, verdadera, genuina delante de ti. Querido Dios, vivimos en un tiempo de gran corrupción moral, un tiempo en que el hombre se ha fabricado muchísimos dioses y un tiempo en el que el corazón del hombre está en todas partes menos en ti, Señor. Su mirada no está dirigida a ti. Y sabemos también, Señor, que todas estas cosas pasan porque tú deseas, Dios, que el hombre se arrepienta de sus pecados y genuinamente ponga sus ojos en el Salvador, en el Señor Jesucristo. Querido Dios, queremos rogarte que tu nombre sea glorificado y exaltado. Es nuestro mayor deseo, Dios, que tu nombre sea reconocido, que tú seas glorificado ante los ojos de todo el mundo, que tú seas alabado, que los seres humanos que no te conocen puedan doblar sus rodillas, postrarse ante ti y reconocerte como el Señor. Y por eso, Dios, en especial queremos traer a nuestras familias ante tu presencia, aquellos de nuestros familiares que aún no te conocen, que no han vuelto sus ojos a ti, Dios, para que tú tengas compasión de ellos, para que les muestres, Señor, tu amor y tu bondad en medio de este duro llamado de atención para la humanidad, que ellos puedan ver tu amor reflejado en el acto más grandioso y maravilloso, que es el de haber dado este Salvador tan maravilloso en la cruz. Que tu Hijo diera su vida, derramara su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Querido Señor, ayuda a nuestros familiares a buscarte y úsanos a nosotros, Señor, como usaste al profeta Elías para comunicar ya no este mensaje de juicio, sino para comunicar con fidelidad el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación que tú nos has encomendado como mensajeros, como predicadores, simplemente como hermanos que te conocemos y que necesitamos comunicar este mensaje a otros. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Danos la valentía que necesitamos, danos el coraje que necesitamos, el de nuevo, para abrir nuestros labios y compartir con aquellos que se pierden el mensaje de salvación. En nuestras fuerzas no podemos, Señor,
a veces nos asusta o nos da vergüenza humanamente hablando, pero ¿por qué avergonzarnos de un mensaje tan poderoso, el cual tu palabra nos ha dicho que es poderoso para salvar? Y el apóstol Pablo también dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ayúdanos, Señor, a comunicar este mensaje a esas personas que tenemos a nuestro alrededor y que necesitan conocerte. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, sigue hablándonos a través de tu palabra y continúa dirigiéndonos en este tiempo de oración que tenemos a continuación. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.